Margen de que con carácter general el planteamiento que ya hicimos en Comisión de Presupuestos es que nosotros entendemos que este es un presupuesto que no es inevitable. El presupuesto que es el resultado de una forma de entender las cosas, de una forma de entender una salida a los problemas que tiene planteadas hoy la sociedad española y creemos que es un presupuesto bastante sumiso con las exigencias duras y creemos que injustas del núcleo duro de la Unión Europea. Por lo tanto, yo entiendo que todo lo que se desprenda de ahí, pues lógicamente afecta a cada departamento y yo sé que estoy hablando con el secretario de Estado de Energía y por lo tanto tampoco vamos a estar ahora volviendo a abrir ese debate. Algunas preocupaciones que mantenemos, compartimos bastante, mucho de lo que se ha dicho anteriormente, desde una posición genérica, una primera consideración. Si estos presupuestos son restrictivos, como ha señalado, desde luego lo que los caracteriza es una política general de recortes, pero hay una cuestión que también parece que está dentro del como es una consecuencia del presupuesto y le querría preguntar, creo que también se ha formulado alguna pregunta en este sentido, ¿cuál es el previsible incremento del esfuerzo de los ciudadanos para cubrir el déficit tarifario como está planteado en la actualidad? Puesto que si no hay medidas compensatorias en el propio presupuesto, tendrán que ser, suponemos que los ciudadanos. Me gustaría saber si tienen pensada cuál es la repercusión de este conjunto de medidas en lo que afecta pues eso, a las tasas energéticas que tendrán que pagar los ciudadanos españoles. Por otro lado, creemos que hay un elemento muy preocupante que atraviesa el presupuesto, que es que no hay una diferenciación clara de las distintas formas de generación energética, de forma que no se diferencian, entendemos, las formas de producción sucias, por decirlo brevemente, de las formas de producción limpias, sustentadas en un estímulo a las energías renovables. Está claro que no podemos obviar, aunque estamos hablando del presupuesto, algo que ya se ha mencionado aquí. Tenemos encima de la mesa un proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que nos hace preocuparnos más y en esa medida también tendría que preguntarle ese incremento del 6% previsto a todas las fórmulas de producción energética sin ningún tipo de diferenciación. ¿Es una medida que piensa mantener el Gobierno o tienen previsto reflexionar sobre la necesidad de promocionar las formas de producción de energías renovables frente a las formas de producción con energías convencionales? Por otra parte, desde la óptica canaria, yo tengo que hablar de mi libro siempre porque además creo que tenemos razones suficientes para hablar del libro, bastante, con la que nos está cayendo. Pero hay un tema que nos preocupa extraordinariamente en relación con las renovables. En primer lugar, creemos que había una voluntad, que no sabemos si se mantiene, creemos que no, por parte del Gobierno, de mantener la bonificación a la producción de renovables en Canarias. Este es un asunto, y yo no le voy a dar a usted ningún tipo de lección sobre lo que ocurre en los sistemas extrapeninsulares, en este caso en los insulares, cuál es el costo de la producción energética enorme que en este momento soporta el Estado y soportamos los canarios, y además la evidencia que la producción de energías renovables es más barata que la producción de energías tradicionales, más barata. De forma que nos parece de todo punto razonable plantear esto por varias razones. Una, por las evidentes razones medioambientales. Parece que no hay ninguna duda de que la producción con energías renovables es absolutamente beneficiosa desde la óptica medioambiental y desde la óptica del futuro y de algo que nos preocupa mucho a los canarios al ser sistemas aislados, que es la dependencia exterior. Porque, claro, depender de combustibles fósiles, como están evolucionando las cosas, realmente es un suicidio, sino a corto o medio plazo, desde el punto de vista de no solo de la disponibilidad, sino del costo. Por lo tanto, más dependencia y, por lo tanto, esto nos preocupa. Entendemos que las energías renovables son una forma de luchar contra la dependencia energética canaria, una forma de producción más barata, sostenible y, además, es un tema enormemente importante. De las pocas formas de diversificación económica, las pocas posibilidades de diversificación económica que tiene Canarias, una está relacionada con el estímulo de industrias vinculadas a la producción de energías renovables. Este es un tema de una importancia extraordinaria para una tierra que tiene una dependencia excesiva del turismo, como se sabe, después hablaremos de esto, y que necesita
diversificar su modelo de producción. Qué oportunidad atender a cuestiones medioambientales, a cuestiones de sostenibilidad y de disminución de la dependencia energética, atender a la necesidad de añadir valor a la diversificación económica en esta materia. Le tengo, por supuesto, que preguntar si hay alguna previsión, no solo de que se reevalúe el incremento del 6% de la producción energética en todas las formas de energía, en todos los territorios del Estado, incluido Canarias, o si se van a establecer salvedades, y, en segundo lugar, si tienen pensado recuperar la bonificación a la producción de renovables en Canarias, porque hay un último dato que le quiero dar. La producción de energías renovables en Canarias es el 6,8% del total, una cifra absolutamente inferior, como sabe, a la de la media del Estado, y creemos que si en algún lugar tiene sentido hacer un esfuerzo de esa naturaleza es a quienes sobra sol y viento, y eso somos nosotros. Muchas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don Pedro Quevedo. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora secretaria de Estado. Gracias por su intervención, aunque una cosa es dar la gracia y otra es compartirla, pero gracias por su intervención. Vamos a ver, creo que es obligado, aunque me consta que esto ya se ha escuchado más de una vez y yo lo he dicho también más de alguna, que este presupuesto no es inevitable, tengo que insistir en esta idea. Este es el presupuesto del Partido Popular, porque consideran que es esto lo que hay que hacer y se supone que lo pueden defender, Pero, desde luego, sí que nos parece claro que no son presupuestos inevitables. Hay otra forma de hacer las cosas. Hasta los mercados han andado diciendo esto. El Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso de ser precisamente una organización antisistema, anda diciendo que con este presupuesto no es posible generar actividad económica, no es posible generar desarrollo, no es posible crear empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con carácter general, pues este es el presupuesto que ustedes nos presentan y tiene, por supuesto, sus derivaciones entregadas de cada una de las áreas de las que hablemos. En este caso, yo creo que un presupuesto lógicamente expresa la voluntad de un gobierno y también expresa la voluntad del gobierno en tiempos difíciles, porque hay aquí un argumento muy peligroso del tipo de es que como las cosas están tan mal, pues nos quedamos mirando las cosas y no podemos actuar sino en relación con cómo están las cosas. Hay que tratar de influir sobre la realidad. Y a nosotros nos parece que alguna medida debería ir orientada en tiempos difíciles a generar actividad económica. Alguna medida debería ir dirigida a atender las necesidades de los distintos pueblos del Estado español y de sus distintas comunidades, de acuerdo con sus características, para que no se viniese todo abajo. Porque está claro que la idea esta de la austeridad expansiva, es decir, con una enorme austeridad se crece. Sinceramente, esto no es defendible, ¿no? Esto no es defendible. Por lo tanto, en algo habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Y en materia turística, pues ni le cuento. Es decir, la importancia del turismo en el Estado es el 10% del PIB y en Canarias el 30% del PIB. De forma que el 29,5% exactamente. Y cada comunidad tiene sus características. Por lo tanto, en este caso, para la comunidad canaria, decimos los nacionalistas canarios que nos va la vida y en que el turismo consiga ser un sector que tire razonablemente de una situación gravísima de crisis que estamos atravesando, porque es que si no, ¿de dónde vamos a tirar? Si esa es nuestra principal fortaleza. Y además tenemos identificados nuestros problemas. Yo creo que los tiene identificados, creo que no estamos descubriendo precisamente el Mediterráneo cuando decimos esto, pero están identificados los problemas. Un problema en materia turística está relacionado con la necesidad de mejorar la oferta. Es decir, nosotros no vamos a poder vivir eternamente de las desgracias de los demás. O sea, el que otros destinos competitivos teóricamente con el turismo del Estado español y también canario hayan tenido dificultades importantísimas que han aumentado, han desviado la afluencia turística al Estado y a Canarias, confiemos en que no sean situaciones eternas. Algo tendremos que hacer para no vivir de las desgracias de los demás. Y en esa línea, una primera cuestión, la modernización. ¿Se ha hablado de modernización? Pues claro.
Es imprescindible modernizar porque esto implica, si lo estamos planteando, no en el sentido de modificar las estructuras de los edificios, que a lo mejor también, o las infraestructuras turísticas, es que es un elemento fundamental de la oferta y, en consecuencia, es un elemento fundamental para estimular la demanda. De forma que la renovación de la planta alojativa obsoleta y la modernización de las ciudades turísticas son tareas absolutamente esenciales en destinos turísticos maduros, como es el caso canario. Esenciales. Es que no es posible competir si no actuamos en ese terreno. Claro, cuando miramos esto, ya se lo dijimos en la vez anterior, 50 millones de euros menos que estaban previstos para infraestructuras turísticas, y me temo que eso, por supuesto, ha desaparecido de esto. Y no es que estemos pidiendo 50 o 100 millones, es que estamos diciendo: ¿dónde está la política para intervenir sobre este elemento absolutamente determinante para garantizar que un sector estratégico, en este caso para Canarias, perviva una vez que pase el tiempo y otros destinos turísticos vayan mejorando su situación, de lo cual nos alegraríamos, por cierto? El otro elemento básico es la conectividad. Hemos hablado de esto hasta la saciedad, yo sé que puede resultar hasta cansino, que volvemos a hablar otra vez de las tasas aeroportuarias, pero claro, difícilmente alguien lo va a ver a uno si tiene difícil ir a verlo, ¿no? De forma que las tasas aeroportuarias son un instrumento absolutamente estratégico para favorecer la conectividad del archipiélago y, en consecuencia, el que nos pueda visitar un mayor número de gente, es decir, incrementar la afluencia turística. Desde su aplicación en el segundo semestre del año 2009, y estos son datos Frontour, por tanto espero que no discutibles, hay una mejora de la posición competitiva de Canarias clarísima. Y frente al 2010 se crece en el número de pasajeros en un 12,3% y en el número de turistas 1,4 millones más. No fue solo por las tasas aeroportuarias, no vendré yo aquí a hacer esa demagogia, pero es evidente que esto ayudó, como podremos demostrar después, porque es resulta ser que en el año 2012, y también son datos Frontour, desde enero a agosto, disminución de un 5,2% del número total de pasajeros y disminución de 1,2% del número de turistas que nos han visitado. De forma que, pues claro, nosotros no podemos obviar que alguna ayuda habría producido el tema de la bonificación a las tasas aeroportuarias para facilitar la conectividad. Y tampoco podemos obviar que cuando esto ha desaparecido, que es lo que pasó en el año 2012, sustituido por algo de lo que comentaremos ahora, lógicamente los efectos se han notado. Sobre el empleo, la repercusión ha sido que se creció en el año anterior en un 5,7% dentro del empleo en el sector, que no consiguió impactar favorablemente sobre el conjunto del empleo en Canarias, eso es otra guerra, pero en el año 2002 esto ha crecido en un 0,2%. De forma que es evidente que este conjunto de factores están afectando gravemente al motor económico de lo que vive hoy Canarias. La bonificación a las tasas aeroportuarias para el año 2012, exclusivamente en los días Valle, lo dijimos en su día, lo volvemos a decir ahora. Nos parece de verdad un agravio comparativo de todo punto incomprensible si entendemos lo que se ha hecho en otros lugares del Estado, de lo cual nos alegramos, que están en situaciones similares. ¿Cómo que en los días Valle? Esto es una respuesta insuficiente para las necesidades. Esto no va a repercutir sustancialmente sobre los problemas fundamentales del sector. De forma que nosotros le vamos a plantear, y vamos a ver, ¿cuál es la temporada baja en Canarias? Que tiene menos temporadas bajas, es verdad, porque mantenemos un esto de temperaturas, como se sabe, pues razonablemente competitivo a lo largo del año. Pero entre abril y octubre es una temporada baja en Canarias. Apliquemos un 10% más, que es nuestra propuesta, de bonificación, de forma que se empiece a parecer lo mismo que se hace en otros lugares, que se bonifica por periodos, no por días. La cuestión de los días Valle es un tema completamente insuficiente para actuar en el sector. Y por último, hay otros factores que inciden sobre esto, que yo sé que no dependen de su área directamente, pero yo las tengo que decir aquí. No creemos que vaya a beneficiar de forma sobreañadida el incremento de las tasas al agua potable que se va a producir si no se ocurre aquí un milagro y se recupera la bonificación a la desalación de agua en Canarias, ni mejora la situación en la que se acaben incrementando las tarifas eléctricas, como va a ocurrir, porque todo esto repercute sobre el sector. De forma que, al final, un sector que está sobreviviendo en situaciones complicadas, con una disminución, además, de sus precios brutal, con una disminución de
de las ratios, trabajador por número de turistas, muy poco razonable, que al final va a acabar actuando sobre la calidad. Es un tema que para Canarias, en Canarias nos va la vida. Por lo tanto, lo que le planteamos es, ¿tienen pensado algo para actuar sobre lo esencial que precisa un motor económico de esta envergadura, en el caso canario, para conseguir que el motor sencillamente funcione y genere un poquito más de empleo?